Hola, bienvenidos a esta edición del Gringo Ministro y estoy listo para explicar y estudiar la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a estudiar comenzar de estudiar el libro de Gálatas. Y tengo una pregunta. ¿Ha tenido la situación que está tratando de probar algo, está tratando de informar a alguien más, y ellos no te crean? Que ellos piensan que eres loco, que alguien más ha dicho una mentira? O no somos los primeros, especialmente los cristianos. Pablo, en el primer libro que él escribió, el libro de Gálatas, probablemente por el fin de los 40 en el primer siglo, él había escrito a un grupo de iglesias que estaba en Galacia. Y en Galacia el problema es que otros habían entrado para distorsionar el evangelio. Imagínense que tenemos el evangelio de la libertad. Podemos ser libres del pecado. Podemos ser libres de una condenación. Podemos ser libres de pasar la eternidad en el infierno. Podemos ser libres para disfrutar todo lo que Dios ofrece a nosotros. Pero mira lo que él dice. Y en la primera parte yo creo que Pablo está tratando de esforzar quién es, ¿ok? Él había plantado las iglesias, pero ahora otros habían entrado. Él salió plantando otras iglesias, pero ya otros habían entrado y estaba tratando de poner los creyentes bajo el yugo de la ley. En otras palabras, ellos estaban tratando de añadir el legalismo, las obras, las buenas obras, y esta gente eran libres porque ellos habían creído en Cristo. Y mira lo que Pablo dice. Él dice en versículo 1, Pablo, apóstol. Mira lo que él dice. No de hombres. Y en esta versión de la Biblia está en letras mayúsculas. No de hombres, ni por hombres, sino por Cristo Jesús, por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ok, so en el primer versículo, él está diciendo, ok, yo soy Pablo, pero no soy un Pablo de cualquier fulano. Yo soy Pablo, un apóstol, y yo tengo mi apostolado, yo soy un apóstol, no por hombres. Su mamá no nombró como apóstol. Jesucristo había nombrado como apóstol. So él dice en dos negativas y un positivo. Él dice no de hombres ni por hombre. Okay? So los hombres no tuvo nada que ver con el apostolado del apóstol Pablo, perdón. Y en Pablo era muy importante que ellos entendían que ese hombre es de Dios. Y él va a seguir explicando. Ahora es el positivo. Él dice, sino, okay, no por hombres ni por hombre, pero sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Yo creo que es interesante porque en esos primeros versículos él usa la palabra Padre hablando de Dios nuestro Padre. Él dice en versículo 1, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y en versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y también en versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios es el Padre. Eso es importante porque hay mucha gente que piensan,
O si yo peco después de ser salvo, yo voy a perder mi salvación. Y eso no es la verdad. Porque Dios cambia. Antes de venir a Cristo, Dios es nuestro juez. Él tiene que juzgar nuestro pecado. Pero después de venir a Cristo por fe, Dios llega a ser nuestro Padre. ¿Ok? Now, tú y yo tengo dos hijos, 5 nietos, y no hay nada que puedo hacer. Yo puedo abandonar, yo puedo salir, yo puedo cambiar mi nombre, pero mi sangre está en ellos. Y cuando Dios es en el proceso o Él adopta a nosotros para ser parte de su familia, su ADN está en nosotros. No somos dioses, pero tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. ¿Okay? So, esta idea de Padre es por los que han confiado en Cristo, no por los que rechazan a Cristo. Los que rechazan a Cristo, ellos son bajo la condenación. Romanos 1 dice la ira de Dios, ¿ok? So que Dios, siendo santo y justo, tiene que juzgar el pecado. Y Pablo había traído el Evangelio. Y el Evangelio dice que Cristo murió en la cruz y que todos los que pongan su fe en Él van a ser salvos. Es como eso. La ira de Dios va a caer sobre la maldad. Pero los que están en Cristo, la maldad o la ira del Padre cayó en Cristo. Él asumió la ira de Dios para nosotros. Y habiendo hecho esto, podemos poner nuestra fe, podemos arrepentir de nuestros pecados y estamos en Cristo. La Biblia usa la palabra en Cristo, es una frase preposicional que varias veces en Cristo, la verdad está en Cristo, por los que están en Cristo. ¿Qué significa? O todos estamos en Adán, porque Adán era el primer hombre. Pero los que cambian el equipo, por decir, que dice, no, yo quiero Cristo como mi Señor y Salvador. Ahora la ira va a caer sobre los hijos de Adán por su pecado. Pero en Cristo la ira de Dios cayó sobre Cristo. Y esa es la razón que la cruz es tan importante. Yo vi un día y alguien tuvo una cruz colgado en su cuello. Y yo dije, ¿sabe lo que significa eso? Y él dijo, bueno, yo sé que Cristo murió en eso. Pero es más, no solamente murió en esto, Él murió por usted y por mí. Él tuvo un propósito. Mira, hombre y mujer, si tú y yo podemos ser suficientes para llegar al cielo, porque Cristo murió. Cristo no murió por un ejemplo. Él murió para asumir la ira de Dios. Y Dios aceptó el sacrificio. Y aceptando el sacrificio, ya podemos ser libres de la condenación para siempre. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Que Pablo había puesto la fundación del Evangelio en esa iglesia. En el siguiente, vamos a ver que estos creyentes de Galacia, ellos estaban cambiando el Evangelio. Pablo dice que es una perversión. So, espere. Vamos a estudiar esto en la próxima video. Dios le bendiga. Espero que tengas un buen día.